¿Ya? Juangue, Juangue, buenos días. Juangue Tocuicona y Mataruracongue Maipata Cangue. Quiero decir buenos días, que aquí estoy para contarles la vida. Nucanche, Cauxacomanda, Putumayupe. Yo soy del Putumayo, nacido en el año 31, en Santiago, Putumayo, a orillas del río Quinchoa. Quinchoa es un río. Y yo cuando entré a la escuela, o me entraron a la escuela a estudiar, yo no sabía qué era buenos días, porque mi dialecto es inga, original. Y cuando tenía 7 años, pues me entraron a la escuela, y en Santiago. Nosotros vivíamos a un cuarto de hora de Santiago a Quinchoa, el río Quinchoa. Entonces nosotros, pues yo empecé a estudiar. Y ahí en la escuela, pues, como no sabían nada de castellano, como siempre en las escuelas, en las escuelas principalmente, hay niños que no alcanzan a ganar el año. Entonces, esos que quedan. Entonces, ellos son los que me decían, pues, lo que hablaban en castellano, para yo poder entender, porque yo no sabía nada. Y así empecé el año, a estudiar. Al primer año, primeramente, gracias a Dios, pues, gané el año. ¿Por qué? Porque mi abuelito de 130 años, Pedro Tizoy, pues él nos enseñaba siempre, sabiendo que nosotros hablábamos solo inga, pero teníamos la fe en Dios. ¿Por qué? Porque ya había iglesia, había escuelas, había inspección. Era un pueblo pequeño. Entonces allá estaba de párroco, como se hizo sacerdote, estaba un tal padre Fray Bartolomé de Igualada. Era de España, era español. Y los que nos estaban enseñando a nosotros se llamaban los hermanos maristas de sotana, como sacerdotes. Eso no le quitaban ni para dormir, creo yo. Bueno, entonces ya seguimos, pues yo ya seguí estudiando y todas las cosas. Y creyendo siempre en Dios, porque eso era la fe de nosotros, de mi abuelo y quién sabe cuánto tiempo más. Y ahí fue donde ya yo empecé a estudiar el primer año, segundo año, tercer año iba ganando, cuarto año iba ganando con la fe en Dios. Y al cuarto año nosotros estábamos estudiando ya con un tal hermano, decíamos a ellos, decíamos a los maestros que dicen por aquí, decíamos hermanos, porque eran de sotana, también español, un tal hermano Tomás. Era mono, la cabeza y todo bien mono. Entonces, ya estudiando eso, mi padre, en esos 4 años, mi papá era que llevaba los libros de Bogotá a Putumayo. Venía a pie, venía a Pasto a pie 2 días y 7 días a pie hasta Popayán, para venir a llegar a Bogotá al Ministerio de Educación que nos daba el gobierno, y entonces el gobierno nos daba todos los útiles de estudio. Nosotros no teníamos que pagar un centavo, sino llegar, y aquí estoy. El estudio era de 8 a 11 y de 1 a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque a las 4 de la tarde salíamos, porque nosotros vivíamos no en el pueblo, sino en el campo. Yo vivía a 1 hora de distancia de Santiago a la Chagra, que llaman por allá, donde vivíamos. Y nosotros con mi hermano teníamos que pasar por un pueblito de indígenas también, que llama San Andrés. Y así estudiamos todas las cosas en esa época. Y allá, pues, en el valle, hay todavía los pueblitos. El primer pueblito más pequeño se llama San Andrés. Y sigue el segundo, Santiago, donde yo estudié, donde viví y nací. Después sigue, llamaban Sucre en esa época. Hoy en día llama Colón.
Pues sigue San Pedro. Sibundoy, pues el pueblo más grande. Y en Sibundoy, pues ya había obispado, era obispado, había sacerdote y obispo, todas las cosas, y colegios por cuenta del gobierno también para estudiar o aprender todo lo que uno quisiera aprender, cualquier profesión que fuera, sea abogado, sea sacerdote, médico, lo que fuera, pues todo eso enseñaban por cuenta del gobierno. Y otro pueblito, ya a la salida, para Mocoa, se llama San Francisco, y ahí termina el valle. El valle es una extensión de 19 kilómetros de largo, por 17 o parte 18, 16 de ancho. Ahí donde nace el río Putumayo. Ahí donde nosotros vivimos, pues, ahí existe todavía mucha gente, allá están viviendo, los ingas del Putumayo, o se llama hoy en día los ingas del Alto Putumayo. Nosotros somos bastante gente, se puede decir, pero todos no vivimos allá. Hoy en día vivimos en distintas partes de la región de Colombia. En Venezuela viven también. Parte de la gente, pues, hay partes que viven en Ecuador, así, en muchas partes del mundo viven. O vivimos también, porque yo hoy en día vivo aquí en Villavicencio. Hace 40 años que llegué aquí. Bueno, antes de llegar acá, pues, a los 4 años, como a mí me gustaba tanto el estudio, mi padre llevaba esos libros, era por cuenta del gobierno. El gobierno pagaba todo eso. Y nosotros teníamos el estudio gratis. Pero en esa época el estudio era, como dicen, para nosotros era grave. Porque allá nos daban jueces, nos daban reglazos, nos ponían de rodillas, nos ponían con los ladrillos en la mano para que castigados. Y también había una pieza oscura que apenas se cabía de medio lado, parado, castigado, al que no aprendía, porque los hermanos, los que nos enseñaban, pues veían la capacidad de uno, pero si uno no quería estudiar, pues lo castigaban, y así no había reclamo en ninguna parte. Si le decía sacerdote, pero el sacerdote decían, bueno, castíguenlo porque hay que estudiar. Si